Hola, ¿qué tal, Ikenis Followers? ¿Cómo va todo? Bien, ¿verdad? Bueno, pues estamos en nuestro segundo tutorial sobre el sistema MIT del fabricante Fermax, donde, bueno, en esta saga de tutoriales os vamos a acercar a este sistema que tiene el fabricante Fermax, que lo vemos súper interesante para implantarlo dentro de nuestros proyectos KNX, es decir, implantar lo que es el videoportero Fermax dentro de nuestro proyecto KNX, que normalmente suele ser engorroso, tedioso y ese tipo de cosas. Con este sistema es muy fácil, muy intuitivo y haciendo unas configuraciones muy básicas, muy sencillas, podemos implantarlo en nuestro proyecto. En el tutorial anterior vimos la entrevista que hicimos a Juan Madrid, donde nos explicó y nos habló sobre el fabricante Fermax. Hoy vamos a ver un proyecto ejemplo y vamos a ver cómo se configura tanto una placa exterior como un monitor, una placa exterior como un monitor interior. Esta placa exterior, este monitor interior entran dentro de una gama de productos que denominamos sistema MIT. El sistema MIT, en definitiva, es una tecnología IP punto a punto. Al ser dispositivos IP, tienen que tener unas direcciones o unos rangos IP dentro de nuestra red IP, que puede ser la red de nuestra vivienda o incluso la red de nuestro edificio. Y estas direcciones IP tienen que ser configuradas o bien por el instalador o bien por nosotros mismos a la hora de configurar el videoportero. Una de las ventajas que nos da trabajar en IP es que la calidad de vídeo y audio va a ser excepcional. La gama de productos del sistema MIT abarca placas digitales, placas de pulsador, monitores táctiles, central de conserjería y diversos accesorios. Vamos a empezar viendo cómo sería un proyecto básico, un proyecto de una vivienda de nueva construcción. Una casa para nosotros mismos. Para ello vamos a poner esta transparencia. En esta transparencia lo que vemos es nuestra casa que tiene conectado un router para conexión a internet. Ese router está conectado a un switch PoE, ahora veremos lo que es un switch PoE, y desde ese switch PoE vamos a nuestra placa exterior, que podremos tener la opción A o la opción B, y el monitor interior que lo tenemos en dos tamaños, ¿de acuerdo? Es decir, que tenemos, para el monitor interior tenemos dos tamaños, para el monitor, para placa exterior tenemos dos estéticas en la opción A, una estética en la opción B y podemos elegir, pues bueno, pues entre esas configuraciones la que más nos guste. Lo importante de todo esto es que vamos a tener una app gratuita que podemos instalar en nuestro teléfono móvil, con la cual vamos a tener el control de accesos a nuestra vivienda. Es decir, vamos a poder ver quién llama al videoportero, podemos hacer una foto de la persona que llama al videoportero, podemos abrir la puerta y todo ese tipo de cosas. Lo podemos hacer tanto desde dentro como fuera de nuestra casa. Y una de las ventajas que tiene este sistema es que al trabajar en PoE por el mismo cable de datos estoy dando lo que es la señal de datos y también la alimentación de los dispositivos. Por tanto, no necesito nada más. Simplemente con un cable de datos doy alimentación, doy comunicación de datos y no necesito instalar nada más. Cuando llevamos alimentación o corriente y datos por el mismo cable, denominamos que eso es un sistema PoE. Pero bueno, aquellos que no les suene podrán decir, bueno, ¿esto del PoE? ¿PoE qué es? PoE son las iniciales de Power over Ethernet. En definitiva, quiere decir que por el mismo cable vamos a transmitir corriente para alimentar dispositivos y señal de datos. Y esta tecnología es una tecnología muy popular que se ha puesto de hace un tiempo para acá para todo lo que es la instalación de cámaras de seguridad, teléfonos IP y puntos de acceso Wi-Fi. Pero esto no quiere decir que tengamos que instalar nuestro monitor interior y nuestra placa exterior con PoE. Podemos utilizar un switch que no sea PoE y intercalarlo con un inyector PoE, como estáis viendo en esta transparencia. Lo podemos hacer como queramos. Una vez que ya tengamos esta configuración a través de nuestro cable de datos para lo que es el monitor interior y la placa exterior, lo que nos queda es intercalar nuestro sistema de domótica KNX. ¿Y eso cómo lo hacemos? Lo hacemos gracias a o bien una pantalla táctil KNX que tengamos en nuestra instalación o bien un web server KNX que también tengamos. Lo único que tenemos que hacer es comunicar a través de cable de datos en el mismo switch nuestro server o pantalla con el resto de equipos que hay dentro de nuestra red. Así de sencillo tenemos la comunicación KNX con el videoportero. Y lo más interesante de todo esto es que no solamente somos compatibles con los dispositivos más importantes de KNX del mercado, sino también con otros protocolos como Control4 o Cresto. Esto hace al sistema MIT la opción más interesante en aquellos casos donde no hayas decidido totalmente qué sistema de domótica vas a incorporar en un proyecto. Porque colocando este videoportero, esa decisión la puedes tomar al final, porque es totalmente compatible. Y no solamente va a ser compatible con KNX o con Cresto o con Control4, sino también va a ser compatible con las cámaras de videovigilancia, con el control de accesos, con un montón de soluciones que podemos incorporar en nuestro proyecto. Y cuando nuestro proyecto, en vez de tratarse de una vivienda pequeñita, se trata de un edificio enormemente grande, las posibilidades que tenemos son infinitas, porque podemos colocar un videoportero en cada vivienda de un edificio
edificio y este edificio es ser compuesto de muchos edificios en una mancomunidad y crear un megaproyecto compuesto por edificios, pista de pádel, pista de tenis, con un montón de servicios que tenga esta mancomunidad y todos ellos poder gestionarlos desde nuestro propio sistema MIT. Por tanto, imaginaros un edificio de viviendas donde tengamos en alguna vivienda un sistema KNX, en otras un Control 4, en otras un Creston, en otras con cámaras de vigilancia, en otras no, en otras con control de accesos, en otras no. Pues toda esta complejidad de topología lo podemos llevar a cabo con nuestro sistema MIT. Por tanto, el hecho de seleccionarlo nos permite no tomar decisiones apresuradas en una fase determinada de obra. Las podemos ir tomando a lo largo que va avanzando la obra. Cuando hablamos de proyectos muy grandes, muy escalables, tener en cuenta que también disponemos dentro del sistema MIT software para hacer la administración y la gestión de todo eso. Incluso tenemos también lo que son puestos de conserjería, que no solamente deberíamos de poner a lo mejor uno, se pueden poner los puestos de conserjería que hicieran falta, donde todos ellos van a ser administrables también desde un propio software de gestión. Y ya algo que te va a dejar la cabeza loca es que puedes instalar apps dentro de lo que es el monitor. Es decir, tú puedes tener una app del fabricante Idero que puedes instalar dentro del monitor y puedes hacer las mismas funciones que ver en la pantalla táctil del fabricante Idero, las puedes visualizar dentro del monitor de Fermax. Un concepto diferente, es una locura de producto con mucha versatilidad, con muchas soluciones y creo que lo tiene todo, no te vas a dejar nada atrás. Vamos a hacer un proyecto ejemplo, una vivienda de nueva construcción. Para ello vamos a necesitar un monitor interior y una placa exterior. El monitor interior va a ser el monitor de 10 pulgadas, referencia 1483.3 y la placa exterior será la placa Milo de referencia 953303, ¿de acuerdo? Vamos a ver primero cómo conectamos estos dos dispositivos. Como veis, en la transparencia que viene a continuación, lo que hemos hecho es directamente conectar un cable de datos a un switch PoE, directamente un solo cable desde el monitor a switch y desde la placa exterior a switch. Eso es lo único que no haría falta, ya que hemos dicho anteriormente que al ser PoE, por el mismo cable de datos, vamos a transmitir la alimentación y también vamos a mandar los datos por el mismo cable. Vamos a centrarnos ahora en lo que es el monitor y le vamos a dar la vuelta. Al darnos la vuelta o a darle la vuelta nos vamos a dar cuenta que el monitor tiene diferentes clavijas o puertos de comunicación. Vamos a ver lo que es cada puerto de comunicación para que sepamos lo que hace y la cantidad de posibilidades que nos puede dar este dispositivo. En primer lugar, vemos que el primer puerto RJ45 que está a la izquierda es para conectar el conector Ethernet a la red LAN del edificio, es decir, si queremos conectarnos a la red del edificio. El siguiente puerto es para conectarnos a la red LAN de nuestra vivienda, es decir, podemos diferenciar entre cuando es un edificio de viviendas la red que comparte el edificio con la red que comparte el interior de nuestra casa. Luego tenemos la alimentación de 12 voltios en continua, que es para aquellos casos en los cuales no utilicemos un switch PoE, es decir, no queremos transmitir lo que es la alimentación a través del cable de datos. Pues para ello necesitamos darle tensión de alimentación tanto a la placa exterior como al monitor interior. Pues este puerto de comunicaciones que tenemos aquí es para alimentar a 12 voltios en continua en nuestro monitor. Luego tenemos la comunicación Modbus RS485 para conectar un módulo de 10 relés. Y luego tenemos otro puerto para señales de entrada, para alarma y timbre de puerta, para darle a esas señales de alarma lo que pueden ser a lo mejor sensores de intrusión, de humo, de inundación, incluso el timbre de la puerta. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de salidas relé no quiere decir que el propio monitor tenga salidas a relé, sino que hay que incorporarle otro dispositivo que tiene una referencia aparte, que es la referencia 1616, que es un módulo de salida a 24 voltios y 10 amperios. De las 10 salidas a relé hay que tener en cuenta que la número 0 y la número 9 no se utilizan, el resto son las que utilizamos, ¿de acuerdo? Este dispositivo hay que conectarlo con nuestro monitor tal y como veis en la transparencia. Y también otra cosa a tener en cuenta es que estas salidas relé no son todo o nada constante, es decir, no es que yo cierre el relé y se queda mantenido, sino que yo voy a mandar la orden de cerrar el relé y el relé se puede quedar cerrado entre 1 y 60 segundos. Esto lo puedo yo configurar desde el monitor. Y otra cosa también importante a tener en cuenta es que los estados de estos relés no los vamos a recibir.
Este dispositivo de control de relés, en una configuración mucho más extensa, puede utilizarse para el control de los ascensores, donde podemos colocar hasta 32 equipos que nos permiten controlar hasta 320 viviendas. Eso quiere decir que en cada vivienda podría llamar al ascensor para que el ascensor parase en su misma planta o en su puerta en el caso de que el ascensor pare dentro de la vivienda. Esto en España puede verse un poco loco, pero en América Latina, donde los edificios tienen un nivel de seguridad mucho más alto, es una solución muy interesante. Luego tenemos el puerto de comunicaciones para las entradas. Las entradas las podemos conectar tal y como lo estáis viendo aquí. Por ejemplo, hemos usado la entrada número 5, que la podemos usar como contacto normalmente abierto o contacto normalmente cerrado, que es la siguiente imagen que estáis viendo. Una vez que recibo la señal de entrada, lo que hago es cerrar la salida. Ahora veremos cuál es el contacto de salida. Y este contacto de salida se puede quedar mantenido hasta 5 minutos, ¿de acuerdo? Para, por ejemplo, lanzar una alarma de una sirena o lo que sea, siempre y cuando esa entrada de alarma no se haya configurado como timbre de puerta, porque si no, no tendría sentido tener el contacto cerrado durante 5 minutos. También le podemos incorporar a nuestras entradas el sistema antisabotaje, pero para ello tenemos que activar el modo 3C dentro de lo que es el monitor. Además tenemos que incorporar una resistencia, tal y como veis en esta transparencia, que en contacto abierto se tiene que colocar la resistencia de esta forma y en contacto cerrado hay que colocarla de esta otra forma. Esto sirve para poder avisarnos en caso de que haya un sabotaje y nos corten el cable y nos enteremos de que el cable lo han desconectado. Esto se utiliza cuando esa señal de entrada la estamos usando para, por ejemplo, un detector que nos avise de que alguien ha entrado en nuestra vivienda. En el caso de que la entrada queramos usar como simplemente un pulsador para el timbre de la puerta, la conexión es así de sencilla. Cualquiera de estas entradas, una vez que se active, podrá cerrar la salida que tenemos, que es una salida a 12 voltios en corriente continua y que no puede superar los 100 miliamperios de consumo. Vale, ya hemos visto el monitor por detrás, lo que es el monitor interior. Ahora vamos a centrarnos en el monitor o la placa exterior, ¿de acuerdo? Vamos a darle la vuelta a la placa exterior y vamos a ver qué cosas tiene por detrás o qué puertos de comunicaciones tenemos. En primer lugar hay que destacar la posición del monitor, lo que es la placa exterior. Tener en cuenta que la placa exterior lleva una cámara incorporada que nos va a hacer poder ver la persona que nos está llamando al videoportero. Para poder ver eso adecuadamente, tenemos que colocar la placa a un nivel de altura del suelo, pues que sea realmente acorde para poder ver la cara a la persona que nos llama. El fabricante nos especifica que la altura recomendable del suelo a la parte superior de la placa es de 1,62 metros. Por tanto, lo que vamos a hacer cuando tengamos la placa exterior es colocarla sin rechistar a esa altura. A continuación vamos a pasar a ver los distintos puertos de comunicaciones que vienen en la parte trasera de lo que es la placa. En primer lugar podemos ver lo que es el puerto de comunicaciones para alimentar a 12 voltios en continua el dispositivo en aquellos casos que no utilicemos PoE. Y también para lo que es la cerradura eléctrica de la puerta, para que nos abra la puerta automáticamente. Nosotros lo solemos llamar contacto abre puertas. Luego tenemos un puerto de comunicaciones RS485. Luego tenemos el botón de salida y el sensor de puerta abierta. Por último, el conector Ethernet para conectarlo o bien a la red del edificio o bien a la red de nuestra casa. Vale, ya tenemos el monitor con todos los puertos de comunicaciones que podemos usar. Tenemos la placa exterior donde hemos visto cómo se conecta también, que podemos darle alimentación o bien por PoE o bien alimentación adicional a 12 voltios, cuál es el contacto abre puertas, en fin, lo tenemos ya todo cableado, según hemos visto en los esquemas. Ahora, ¿qué es lo que nos queda? Ahora lo que nos queda es configurar un equipo y otro. Para configurar los equipos, lo que Fermax ha inventado es que con nuestro propio ordenador nos vamos a conectar a un web server que tiene incorporado tanto el monitor interior como la placa exterior. Para poder acceder a ese web server necesitamos introducir en nuestro navegador, por ejemplo en Chrome, la dirección IP del dispositivo que trae de fábrica. Pero claro, una cosa que no se nos puede olvidar es que para poder conectarnos con ese dispositivo desde nuestro ordenador, tenemos que poner nuestro ordenador en la misma red que trae el dispositivo. De tal forma que si el dispositivo trae la red 10.1.1, lo que sea, tenemos que poner nuestro ordenador, entrar en configuración de red de Windows y poner que estamos en la red 10.1.1, lo que sea. ¿De acuerdo? Si no hacemos esto, no podemos conectarnos con el web server del dispositivo. Y para nosotros es fundamental porque las configuraciones y los parámetros que hacen falta configurar y parametrizar están dentro de este web server. Como veréis a continuación,
Todo esto va a ser muy sencillo de parametrizar, no tiene parámetros complejos, pero una cosa que te puede dar la cabeza es que simplemente no tengas en red tu ordenador con el equipo. Y si no los tienes, no podemos hacer el web server. Vamos a centrarnos ahora en lo que es el monitor, perdón, la placa exterior. Para poder acceder a web server de la placa exterior, tenemos que introducir la dirección IP 10.1.1.2 y una vez que accedemos al servidor web, nos va a pedir un usuario y una contraseña. El usuario es admin y la contraseña 123456. Más fácil no lo pueden hacer. Lo que sí es importante es que sabiendo que esto está metido en los documentos del fabricante y son públicos, lo suyo es que cuando termines de configurar tu dispositivo, cambies el usuario y cambies la contraseña, si no puedes tener un problema. Porque como te cambie el usuario y la contraseña, pues en el peor de los casos vas a tener que llamar al fabricante para que te eche una ayuda para poder conseguir de nuevo ese código PIN. Vale, una vez que entremos dentro de lo que es el web server, pongamos el usuario y la contraseña dentro de la placa exterior, vamos a ver pues un menú en la parte de la izquierda que en función de todos los accesos que tenemos en ese menú se nos va a cambiar, digamos, las ventanas de diálogo donde podemos cambiar parámetros, configuraciones, introducir URLs y este tipo de cosas. Vamos a pararnos en todas ellas y vamos por lo menos a hablar de las más importantes. En la pestaña dispositivo es donde vamos a ver lo que es, por ejemplo, datos como el firmware del dispositivo o la MAC del dispositivo. Cuando entramos en la pestaña general vamos a ver, por ejemplo, el número de bloque, vamos a ver el número de apartamento, el número de equipo, el tag del dispositivo, que puede ser un texto que se muestra en el monitor y también la consejería para saber qué vecino está llamando a consejería. Podemos cambiar el idioma, podemos modificar el volumen, que puede estar entre 1 y 6. Ojo, el volumen es el volumen del habla y escucha, no lo tienen separado, es decir, tú cambias el nivel y cambian los dos, en habla y escucha. Podemos habilitar el check para que se escuche la locución de la voz de puerta abierta. Podemos modificar la resolución de la cámara de la placa. Podemos cambiar el desvío, que puede ser o paralelo o secuencial. ¿Qué significa esto? El paralelo secuencial, en lo que es el desvío, quiere decir que si yo elijo paralelo, a la misma vez que llamas al portero automático, va a saltar la llamada en el desvío, en el dispositivo que haya elegido para el desvío, por ejemplo mi teléfono móvil. Pero si en vez de paralelo lo pones secuencial, primero llamará al vídeo portero, llamará al monitor interior y pasado un tiempo, después automáticamente se desvía a tu teléfono, por ejemplo, o a una pantalla táctil que tengas en tu casa. Por último, tendremos lo que es la fecha y la hora y también la zona horaria. Una vez que parametricemos todos estos datos, le damos a guardar y se nos guarda. En la configuración de red vamos a tener lo que son los datos de la red de nuestra vivienda o de nuestro edificio. Interesante tener en cuenta que los campos de diálogo de IP del software y PIN del software hace referencia al software de gestión MIT para grandes proyectos. Es decir, la dirección IP del software es el ordenador donde tenemos instalado el software de gestión, ¿de acuerdo? En caso de que no vayamos a utilizar este software de gestión, pues bueno, no tiene cabida el configurar nada ahí. Luego tenemos la pestaña ACC. Aquí vamos a tener dos retardos. Uno es el retardo del tiempo que se va a permanecer cerrado el contacto una vez abra la puerta, que puede ser entre 1 y 9 segundos, y luego va a tener un retardo en el cual tú cuando le das a abrir la puerta, pasa un tiempo y después se cierra ese relé. Eso puede ser interesante en lugares donde accede una persona a un perímetro exterior que hay dentro de la urbanización y después desde ese perímetro exterior hasta donde tiene la puerta del edificio hay un tiempo que vas andando hasta esa puerta. Entonces, para evitar que mientras que tú llegas a esa puerta otra persona se encuentre la puerta abierta, entre y cierre, y te quedes que otra vez tienes que llamar al portero, pues te va a dar un tiempo de cortesía para que estés cerca de esa puerta, para que entonces se abra la puerta. Ese retardo viene, por ejemplo, para estos casos. Tener en cuenta que también el videoportero nos permite abrir la puerta con una tarjeta de control de acceso, por así decirlo. En caso de que tengamos la identificación de esa tarjeta, la colocaremos ahí en tarjeta admin, lo que es el número de identificación de esa tarjeta administrador. Y una vez tengamos esa tarjeta administrador, ya daremos de alta las siguientes tarjetas que vayamos a utilizar. Pero imaginaros que no tenemos una ID de tarjeta administrador. ¿Qué es lo que hacemos? Pues vamos a colocar los números 0000
Y en función de eso, lo que haremos es que la primera tarjeta que pasemos por la placa la considerará como tarjeta administrador. Y a partir de ahí, las siguientes que vayamos dando de alta la podremos hacer gracias a la tarjeta administrador que hayamos pasado por primera vez. Hay un check que se puede validar o no que indica Desarm tarjeta. Este check sirve para que cuando pasemos la tarjeta, se abra la puerta, también a la misma vez podamos desactivar la alarma que tengamos activada en nuestro sistema Meet. Luego veremos que podemos tener un sistema de alarma incluido en nuestro sistema Meet. Pues lo que quiere decir este check es que si lo tenemos habilitado, a la misma vez que no abre la puerta, podemos desactivar la alarma para que entremos a la casa con la alarma desactivada. No tengamos que ir al monitor a fijar el código PIN. Pasamos ahora a la pestaña SIP. Esto lo habéis escuchado seguro, pero ¿qué es SIP? SIP significa Protocolo de Iniciación de Sesión y se utiliza para iniciar, mantener y finalizar sesiones de comunicación en tiempo real que incluyen voz, vídeo, incluso mensajería instantánea. SIP se usa para aplicaciones multimedia, voz IP, videollamadas y llamadas con el teléfono móvil. Hay que tener en cuenta que el servidor SIP se encarga de la administración de todas las llamadas SIP en la red. En definitiva, el servicio SIP enruta las llamadas de un dispositivo IP con el dispositivo destino. Vale, pues vamos a ver ahora qué opciones tenemos en lo que es la pestaña SIP. A lo primero vemos que tenemos para habilitar o deshabilitar un check que pone activar SIP, que sirve, bueno, como su propio nombre indica, para activar o desactivar la función SIP. Luego tenemos un texto que está en azul que si clicamos sobre él podemos comprobar si el registro de la placa se ha realizado con éxito o no. Luego pondremos la dirección IP del servidor SIP, luego en el dominio, pues la dirección de dominio del servidor SIP. Luego en IP.STUM colocaremos el servidor IP público de audio y vídeo. En puerto STUM pondremos el puerto del servidor IP público de audio y vídeo. En H264 colocaremos los parámetros de codificación de vídeo. En usuario SIP colocaremos el nombre de usuario de la cuenta SIP. En la contraseña SIP, pues la contraseña de la cuenta SIP. Y luego en conversación y tono de llamada, pues bueno, son unas funciones que están ahí deshabilitadas y de momento no tienen uso. Claro, podemos decir, bueno, ¿y esta configuración que estamos haciendo aquí, esto que ponemos aquí? ¿Ponemos estos datos o qué ponemos? No os preocupéis, que más adelante lo vais a ver en el ejemplo que vamos a hacer. En la pestaña Código PIN es donde podremos colocar lo que es el nuevo PIN que vamos a tener para poder acceder al web server. Y en la pestaña Restaurar es donde podremos colocar primero o bien poner dispositivo de fábrica o reiniciar el dispositivo con los datos guardados. Es la diferencia entre el OK primero y el OK segundo. Es decir, restaurar la configuración de fábrica te lo borra todo y te lo deja de fábrica. El darle al OK en reiniciar el dispositivo te lo va a reiniciar, pero te va a guardar los datos. Vale, ya hemos configurado a través del web server la placa exterior. Ahora vamos a configurar el monitor. El monitor se hace exactamente igual. Tenemos un web server instalado en él, vamos a acceder a través de su dirección IP, para ello tenemos que poner en red nuestro ordenador con ese monitor, pero hay que diferenciar entre que vamos a poder hacer ciertas configuraciones a través del web server que trae el monitor, pero también hay otras opciones que podemos cambiar en el monitor, es decir, tendremos que configurar tanto uno como otro. Primero vamos a centrarnos en la configuración del web server. Pongo mi ordenador en red y ahora tengo que acceder a la dirección IP que trae de fábrica el dispositivo, que es la 10.1.1.1. Utilizaremos como usuario admin y como contraseña 6666. Con estos datos ya podremos acceder dentro del server. Os recuerdo que una vez que termináis la configuración, tenemos que cambiar la contraseña. Es muy inseguro mantener la contraseña porque, como digo, los manuales están en internet y algún integrador o alguien que maneje estos manuales, al ver una placa de Fermax o al ver un monitor de Fermax, si está dentro de la misma red del edificio, puede darse el caso de que os quiera hacer una trastada. Para evitar eso, siempre cambiar el usuario y la contraseña. Accedemos ahora al web server y vamos a hacer hincapié o vamos a parar en aquellos puntos interesantes. Muchos de ellos se repiten de lo mismo que hemos visto en la placa exterior, ¿de acuerdo? En código sync es importante tener en cuenta que este campo es el código de sincronización con el resto de monitores de una misma vivienda, ¿de acuerdo? Por defecto el número va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay que tenerlo en cuenta cuando tengamos más monitores. Luego, el número de conserjes puede ser entre 0 y 9. Tener en cuenta que podemos tener un edificio con varias conserjerías, por ejemplo, a la norte, a la este, a la
edificios muy enormes, para edificios de viviendas, perdón, de oficinas, este tipo de cosas. Entonces, nosotros vamos a necesitar primero identificar cuántos tenemos y también tenemos que poner un número a estos conserjes para que en caso de que recibamos una llamada sepamos desde qué conserjería viene esta llamada. Pues aquí es donde lo vamos a configurar. En la pestaña configuración de red, donde colocaremos lo que es la configuración de IP del dispositivo dentro de nuestra red, y hay que tener en cuenta que el PIN de software, en este caso la contraseña por defecto es 123456 AR minúscula, ¿de acuerdo? Una cosa importante es que en el caso de que tengamos el dispositivo con una dirección IP que ya tiene asignada otro aparato, el mismo monitor te lo va a decir. Te va a salir un texto que va a decir el texto conflicto IP junto a la MAC del dispositivo que tiene la misma dirección IP. Ya te queda a ti o bien cambiar la IP del dispositivo o bien la del monitor. No sé, lo que te resulte más fácil. Luego en cámaras IP vamos a colocar el número de cámaras que podemos visualizar, que puede ser entre 0 y 8. Vamos a indicar si la cámara lleva asociado algún relé, que puede ser entre 1 y 4 relés, como por ejemplo la apertura de la puerta. Luego vamos a colocar la URL de acceso a esa cámara, que tiene que tener una ruta que será rtsp usuario contraseña dirección IP de la cámara. Y luego en cámara timbre, en este campo lo que se indica es que existe un timbre asociado a la cámara y por tanto cuando pulsen el timbre se activará la cámara seleccionada. Luego en avanzado vamos a especificar cuántos desvíos de llamada se pueden realizar desde el monitor, que puede ser entre 1 y 4. Y tenemos que especificar la URL de esos desvíos de llamada. En caso de que sean desvíos usando el móvil con la app Meet Me, hay que especificar nombre de usuario @sip.fermax.com. Pero para el caso de desvío a dispositivos MIT de la propia instalación, donde por ejemplo XXX es el número del dispositivo y la dirección IP es la dirección IP del dicho dispositivo, colocaremos pues xxx dirección IP. En el caso de desvío a dispositivos de terceros, pues pondremos el usuario dominio del servidor SIP. Por último, otra cosa interesante es que si tenemos activado el Auto Answer, podemos descolgar de forma automática una vez que nos llaman al videoportero. Puede ser interesante, no sé. Luego tenemos otros checks como por ejemplo GPON, que utilizamos en instalaciones bajo protocolo GPON. Luego tenemos DTMF Unlock, que es habilitar en el caso de que usemos un monitor MID combinado con una placa que use protocolo SIP. Luego el PIN de AX indica la combinación de números que se tiene que generar cuando se pulsa el botón de apertura de la puerta del monitor para activar el abre puerta de la placa SIP llamante. Y luego número de abre puertas, que puede ser el número de abre puerta que tengamos, puede ser entre 0 y 4. Por ejemplo, he puesto abajo un pantallazo del número de abre puertas que podemos tener en nuestro monitor. Podemos tener el de la puerta principal y hasta 4 puertas adicionales. Y luego también el número de cámaras que vamos a tener incorporado, que puede ser entre 0 y 4 placas relacionadas con 4 cámaras relacionadas con la placa. Para el tema de las puertas necesitamos otro dispositivo o otro accesorio adicional con otra referencia, que es este, que es el 1491, donde podemos realizar este control de, aparte de la puerta principal, 4 puertas más. Que el esquema de conexiones es este que estáis viendo en la transparencia que tenéis ahora mismo puesta. En los actuadores vamos a especificar los distintos relés que vamos a usar. Vamos a usar entre el número 1 y el número 8. Podemos usar el que queramos, ¿de acuerdo? Recordar que el 0 y el 9 no lo podemos usar. Y hay que tener en cuenta que estos relés no como antes he dicho, no tienen el pulso mantenido. Es decir, solamente se cierran y se abren durante un tiempo que podemos especificar entre 1 y 60 segundos. Desde aquí lo podemos configurar. Y os recuerdo también otra cosa que también es importante tenerla en cuenta, y es que los estados de los relés no se van a visualizar. ¿De acuerdo? Si no esperemos que nosotros desde la activación de un relé en algún sitio vamos a ver que el relé se ha cerrado y se ha abierto. Luego tenemos la pestaña de configuración PIN, que es donde vamos a cambiar lo que es el código PIN del instalador, ¿de acuerdo? Y lo que es importante es no perder este código PIN porque podríamos tener un problema. Tendríamos que llamar a Fermax para que nos echara una mano en configurar el equipo y obtener ese código PIN. También tenemos la pestaña restaurar, que igual que la placa exterior, aquí es exactamente lo mismo. Podemos poner el dispositivo de fábrica
o incluso podemos resetear el equipo, reiniciarlo, mejor dicho, pero sin perder los datos. Podemos hacer una de las dos opciones. Bueno chicos, pues vamos a hacer un resumen muy rápido. Hemos cogido el monitor interior, lo hemos configurado, hemos cogido el monitor o la placa exterior, la hemos configurado, la hemos cableado y la hemos instalado. En ese paso es donde nos hemos quedado y aquí es donde vamos a acabar el tutorial de hoy. En el siguiente tutorial os vamos a explicar cómo instalar apps, cómo instalar, cómo hacer una actualización de firmware, cómo instalar lo que es la parte de CanaX. Ya llega lo interesante, lo chulo. Pero eso os lo voy a dejar en un tercer tutorial. Así que nada, espero que os haya gustado este tuto con las configuraciones de los equipos y nos vemos en el siguiente tuto de Fermax. Chao. Hola.